Buenos días a todos. Tenemos de nuevo el honor y el privilegio de contar con Alberto Parisi, que como ya lo conocéis de anteriores charlas, él es científico, divulgador, creo que además un divulgador magnífico. Los que los sigáis o sigamos por la radio en los diferentes podcasts y los proyectos que participa, pues damos buena fe de ello. Y todo esto se enmarca dentro del proyecto que hacemos de música y ciencia, en el cual, a partir de la charla que hoy nos brindará Alberto, en la que hablará en concreto de la temática de este año, que sea la simetría de los números. A Ujú. partir de ahí, pues ya iniciaremos todo el proceso de composición, creación de las piezas, que luego estrenaremos en el Museo de las Ciencias, con una charla previa también de Alberto y con la presentación también de cada una de las piezas por cada uno de los compositores. Así que de nuevo, muchas gracias, Alberto, por estar aquí con nosotros y brindarnos tu tiempo, que es muy escaso, y tu saber. Así que nada, bienvenido y muchas gracias. Nada, no, muchas gracias a vosotros. Ya sabéis que a mí este proyecto me parece muy bonito y me alegro mucho de que podamos tener esta comunicación entre científicos y artistas. De hecho, mira, ya que has dicho que estoy en muchos podcasts y ya que estoy entre artistas, he empezado hace unas semanas un podcast de cine con amigos científicos. Somos todos científicos, nos dedicamos a ver películas y comentarlas. Se llama Esto salía en una peli francesa, por si alguno de los artistas presentes quiere ver cómo unos científicos hablan de cine y la lían, pues no sé si más o menos. Nosotros lo estamos pasando muy bien viendo películas muy buenas. Pero bueno, yendo a lo que nos ocupa hoy, que es esta charla para el ciclo Ciencia y Música, y para que vosotros encontréis algunas ideas que os inspiren para construir vuestras obras, yo hoy voy a hablar de muchas cosas distintas. Obviamente los números son un tema gigantesco, enorme, en el que, bueno, uno podría estar no solo una charla, sino 25.000 charlas hablando de números. Yo he hecho aquí una selección de ideas interesantes alrededor de los números y también un poco orientada, ahora os contaré por qué, al trabajo de un matemático, que es este del que veis aquí una especie de caricatura en la pantalla ahora mismo, que ahora os contaré quién es. Y vamos a aprovechar este viaje a los números para aprender también lo que es un programa matemático, que yo creo que es una palabra que no se suele utilizar demasiado en el mundo de la divulgación y en cambio los matemáticos funcionan mucho por programas y es una cosa muy interesante que creo que vale la pena conocer. Bueno, para empezar todo esto, os diré que esta es posiblemente la charla más abstracta que he dado en el ciclo de ciencia y música. Otras charlas han sido sobre física, con lo que siempre había una especie de ancla a la realidad material. En este caso vamos a hablar de ideas, que es de lo que va las matemáticas. Los números no son otra cosa más que un tipo de idea. Y yo voy a contaros algunas cosas que hay muy interesantes alrededor de la idea de número y ya veréis que os soltaré muchas cosas diferentes. Os lo voy a contar en la versión seguramente más simple posible. Y vosotros, si queréis, me podéis preguntar por otras cosas o cuando termine la charla, si vosotros le empezáis a dar vueltas y decís, ay, pues esto que dijo Alberto me parece interesante, pero no continúe por este camino. Pues ya sabéis que me tenéis disponible, me podéis hacer preguntas a través de Boro o de quien sea, contactáis conmigo, me mandáis un correo e incluso podemos quedar un día a hablar sobre estas cosas porque sé que el tema no se va a agotar con esta charla de hoy. Pero bueno, empecemos. Eh, esta charla a mí me la inspiró un premio que se dio a un matemático, que es este señor que aparece aquí, que se llama Robert Langlands. Veis la segunda transparencia, ¿verdad? Yo he cambiado la segunda transparencia, la estáis viendo bien. Vale, perfecto. Sí, sí, se Bueno, ve, pues se ve. vale, genial. Pues este caballero, que yo creo que no es nada famoso, la verdad, la gente no lo conoce especialmente, es un matemático canadiense que en los años 60 inició un programa de investigación en matemáticas para relacionar dos cosas que parecían extremadamente diferentes y que de hecho nadie se tomó en serio cuando este señor lo hizo. Al final de la charla lo esbozaré porque contar los detalles sería meternos en un herbazal realmente alto, pero es muy, muy interesante y yo espero a lo largo de la charla daros elementos suficientes como para que podáis entender un poco por dónde va esto. Bueno, este señor le hicieron esta caricatura que me recuerda un poco al famoso meme. Realmente su cara no es tan parecida a la del jugador este de baloncesto. Este es el verdadero Robert Langlands, ¿vale? Esta charla me la inspiró el premio Abel que le dieron en el año 2018. Por si no lo sabéis, el premio Abel es un poco como el Nobel de las matemáticas. No hay Nobel de matemáticas, pero en el año, me parece que es 2003, se empezó a dar un premio anual
que es muy similar a los premios Nobel, está dotado también con mucho dinero y se da también a la carrera de toda una vida, digamos, y se lo dieron a este señor, a Robert Langlands, por el programa que él había iniciado en los años 60 y los muchos frutos que dio ese programa. Tengo un epílogo a esta charla, a la que esperemos que podamos llegar, en donde contaré uno de esos frutos que es muy, muy espectacular. Pero antes de poder hablar del programa de Langlands y de todas estas cosas, y para que vosotros podáis entender qué es esto de un programa, pues hay que poner muchas bases acerca de números, porque todo esto va a ir de números y de propiedades que surgen de los números. Por eso yo le he llamado las simetrías de los números. Veremos que hay números que utilizando números uno puede ver que hay ciertos patrones, ciertas simetrías en las matemáticas. Y ahora veremos por dónde va eso. Pero para empezar, vayamos al primer capítulo y hablemos de números, ¿no? Los números son una cosa muy antigua. Ha habido además muchas maneras de anotarlos. Aquí en esta transparencia pongo varias formas en que los europeos hemos anotado esos números. Creo que los de arriba del todo son los de Gerbert de Aurillac, que es un señor que fue papa entre el año 999 y el año 1003 y fue un gran matemático en esa época, finales del siglo X, principios del XI, y que fue uno de los introductores de los números árabes en Europa, de los números que los árabes habían tomado a su vez de los indios, ¿no? Y aquí hay diversas variaciones. En la penúltima línea tenemos ya unos números muy parecidos a los de hoy en día. Pero la historia de los números no empezó con esta notación tan elaborada que vemos aquí. Empezó con una notación mucho más sencilla y mucho más intuitiva que a mí me gusta mucho reseñar, que es la de los babilonios. Los babilonios allá por el 2000 antes de Cristo y seguramente heredando ideas de los sumerios. Para los que no ubiquen a los sumerios y tal, los sumerios empieza su civilización a despuntar allá por el 3500 antes de Cristo o algo de esto y da sus últimos estertores en el 2000 antes de Cristo, ¿vale? Entonces, uno de sus herederos son los babilonios, que también están en el actual Irak, igual que los sumerios, y heredan una parte de su saber matemático y lo completan. Los babilonios son los grandes matemáticos del mundo antiguo hasta que llegan los griegos, ¿vale? Como veis, los babilonios pues, no se complicaban mucho la vida a la hora de hacer números. Yo creo que todo el mundo entiende qué números hay en esta transparencia. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿vale? Porque cada una de esas cositas es pues un cierto número de esta especie como de, no sé, piruletas que los babilonios utilizaban, ¿vale? Entonces, esta forma de anotar los números nos habla de unos números que sirven para contar cosas. Yo tengo objetos y quiero contar cuántos de esos objetos hay, ¿vale? Es el uso, digamos, más natural de los números y por eso le llamamos a esto los números naturales, ¿vale? Ahora a los que nos gustan las matemáticas nos gusta poner los números en una especie de línea, como esta que veis aquí, en donde pues al principio tenemos el 1, luego el 2, el 3, el 4, aquí llega hasta el 10, ese simbolito es el que usaban los babilonios para el 10, y luego a partir de ahí continuaría hasta el infinito, ¿vale? Por eso hay una flechita, la flechita significa eso sigue y no para nunca, ¿vale? Entonces, a esto, en la notación moderna, occidental de matemáticas, le llamamos los números naturales. Y los números naturales se caracterizan porque sirven para contar cosas. Y por lo tanto, entre cada número natural y el de al lado, siempre hay una distancia de 1. Porque claro, yo siempre tengo un número natural de objetos. Tengo 1, tengo 2, tengo 3. La noción de tengo 1,5 cosas no llega hasta un poquito después y llegará de manera también muy fácil, pero ya no son números naturales. Entonces, esta línea en donde yo tengo los números que nos resultan conocidos a todos, le llamamos los números naturales, ¿vale? Pero en el momento que yo tengo estos números, pues empiezo a querer hacer operaciones con ellos. Empiezo a querer sumar, restar, multiplicar, dividir, todas estas cosas, y me doy cuenta de que hay algunas operaciones que son problemáticas, que resulta que yo cojo números naturales, hago operaciones y me sale otra cosa, sale una cosa muy rara. Por ejemplo, si yo cojo el 5 y le resto 9, pues parece que eso no se puede hacer, porque le vas quitando números al 5, llegas al 1 y dices, pues se me ha acabado. No puedo tirar más para la izquierda porque no hay más para la izquierda. Entonces, en el momento en que la gente se da cuenta de que esa operación, o bien has de admitir que no tiene sentido, o si tiene sentido, tienes que crear algo que esté a la izquierda del 1, aparece un nuevo tipo de número, que es lo que llamamos los números negativos, que junto con los positivos forman lo que llamamos los números enteros, ¿vale? Entonces tenemos el 0, que separa esta recta en dos mitades. A la derecha tenemos los números positivos, a la izquierda tenemos los números negativos. La historia de los números negativos es fabulosa, no la voy a contar hoy, pero son tan difíciles de imaginar que otros números mucho más marcianos que estos fueron formulados por los matemáticos antes que los negativos. Los negativos son posteriores a los números imaginarios. Los que sepan de matemáticas, hay una cosa llamada números imaginarios, de la que no hablaremos hoy, que se
que se definieron antes que los negativos, porque la idea de -1 manzanas a la gente le parecía aberrante y no querían admitir que eso pudiera ser un número. Veréis a lo largo de esta charla que una de las nociones que nos hace añadir tipos de números o ver nuevas formas de números es: yo puedo hacer esta operación y si no hay nada en ella contradictorio, ¿por qué ha de estar mal esa operación? Y esto empieza aquí, empieza en el punto en que yo digo 5 menos 9, ¿cuánto es? Y si no existe el -4, no puedo responder a esa pregunta. Bueno, pues a lo largo de esta charla vamos a ver que eso pasa una y otra vez. Vamos a ver operaciones que la gente quiere hacer y que esa operación no parece tener solución en los números conocidos. Y por lo tanto la gente va ampliando el elenco de los números en cierta manera. Otra cosa muy sencilla que se puede hacer con estos números y que también obviamente es problemático es dividirlos. Porque multiplicarlos siempre va a ser fácil. 2 por 3 es 6. 3 por 9 es 27, ¿vale? Y eso siempre va a estar en esta recta que he puesto aquí. Pero si yo divido, es más complicado. Por ejemplo, 2 entre 3. Pues 2 entre 3 ya no sale en esta recta, ¿no? Es 0,66666 y queda entre el 1 y el 2. Bueno, pues para poder hacer divisiones, para poder dividir estos números enteros, inventamos, digamos, los números racionales, ¿vale? Los números racionales son unos números que consisten en dividir dos enteros. Ya está. Si tú tienes dos enteros y los divides, eso es un número racional. Obviamente, también puedes hacer cosas del tipo divido 5 entre 1. Divido 5 entre 1 y me da 5, que ya los tenía entre los números naturales y por lo tanto no estoy añadiendo nada, de forma que los números naturales que ya teníamos están incluidos en los racionales, son una parte, ¿vale? Y bueno, todos estamos muy acostumbrados a hacer estas divisiones porque a día de hoy, por fortuna, se dan matemáticas básicas en la escuela primaria y entonces pues sabemos que 1 entre 10 es 0,1, que 1 entre 8 es 0,125, ¿vale? Tenemos esta notación decimal que nos resulta habitualmente más cómoda que la notación de 5 entre 6 y cosas de este estilo, ¿no? Los números racionales tienen una cosa peculiar con esta notación racional, que es que siempre, siempre, siempre van a pasar dos cosas con ellos si los pasas si lo pasas a notación decimal. O bien lo que ocurre es que se termina la descomposición, por ejemplo, 1 entre 10, 0,1, luego es 0,1, 0,00000, muchos ceros si queréis, pero ahí se ha acabado. O bien, si no se termina, siempre se van a repetir cosas. Por ejemplo, 1 entre 3 es 0,333333333 y el 3 se repite hasta el infinito, ¿vale? Eso pasa siempre con los racionales. Al final siempre vas a tener un grupo de cosas que se repiten. En la forma más sencilla va a ser 1, pero puede ser una forma más complicada como esto: 1 entre 7 es 0,142857 y luego otra vez 142857, 142857, 142857, ¿vale? Eso cuando lo estudiamos en la escuela le ponemos un periodo encima. Pues los números racionales todos tienen periodo, ¿vale? Hay algunos que tienen el periodo encima de un 0, como el 0,1000000, o el 0,3 que lo tiene encima del 3, o estos que puede ser un periodo muy largo. Uno puede inventar números racionales con periodos todos los largos que quieran y serán fracciones pues, muy complicadas, en principio, ¿vale? Entonces, propiedad interesante de los racionales, y esto ya los hace muy distintos a los enteros y los naturales, es que son lo que los matemáticos llaman un conjunto denso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entre dos números racionales cualquiera, yo siempre puedo poner infinitos racionales. Pensadlo con el 1 y el 2. Yo entre el 1 y el 2 tengo el 1,5, pero también tengo el 1,75, también tengo el 1,70, el 1,70 0,27, el 1,70 0,27 0,84 y así podríamos ir añadiendo números racionales tantos como quisiéramos. Por lo tanto, los números racionales por primera vez nos dan la sensación de que yo tengo todos los números posibles, de que yo realmente puedo rellenar todo lo que quiera entre el 0 y el infinito y tengo ahí todos los números. Realmente no lo son. Ahora mismo os voy a demostrar dentro de un momentín que no está rellenando todos los números posibles, pero al menos nos hace crear esa ilusión. Los matemáticos llaman a esto ser un conjunto denso, ¿no? El tener infinitos números entre dos que tienes ahí. Y a mí me parece una propiedad bastante fascinante, sobre todo cuando veamos cómo de espectacularmente falla ese intento de los racionales de rellenar el espacio entre el 1 y el 2. ¿Por qué falla eso? Pues porque tenemos algunas secuencias en su notación decimal que son un poquito peculiares. La de arriba, cuando a mí me la explicaron a los, no sé, 11 o 12 años, no me acuerdo qué edad tenía, cuando me dijeron que 0,999999 es 1, yo dije, ¿esto cómo va a ser? Hombre, 0,999 está claro que es otro número, ¿no? Se escribe de manera distinta. ¿Cómo va a ser 1 esta cosa? Y entonces yo me puse a pensar mucho y me costó como un tiempo
no entenderlo, sino asumir que eso era así, ¿vale? Luego tenemos otros números un poco problemáticos, como este que he puesto aquí abajo, del que hablaré dentro de un momento, que es el 0,01, 02, 03, 04, 05, y así continuemos esa secuencia hasta el infinito. Este número que está en rojo es un número que no es periódico. Fijaos que yo en ningún momento veo que se repite una secuencia de números. Sí se repite una idea, ¿no? Yo estoy poniendo el 0 y un número, el 0 y el número siguiente, el 0 y el número siguiente, el 0. Esa idea se repite, pero no se repiten los mismos números. Entonces, este número, ostras, ¿esto va a ser un número racional o va a ser otra cosa? Porque los números racionales siempre se repiten. Entonces, para entender este tipo como de expansiones decimales que yo os acabo de poner y que uno debe entender por qué el 0,99 es igual a 1 y qué narices es esta cosa de aquí abajo, uno tiene que entender lo que estas expansiones significan, ¿vale? Cuando yo escribo estas cosas, lo que en realidad estoy queriendo decir es que el número al que me refiero es el límite de una secuencia de números racionales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando yo escribo 0,33333, yo lo que estoy diciendo es, esto es la secuencia 0,3, luego el 0,33, después el 0,333. Todos estos que he escrito, como los he cortado en un momento dado, son números racionales muy sencillos de entender. Los puedo escribir con fracciones, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Entonces yo hago esta secuencia y al final de esa secuencia, ¿qué es lo que hay? Pues al final de la secuencia del 0,333 está el 1/3, ¿vale? Cuando uno llega al final de todo eso, cuando hace el límite, se encuentra con el 1/3. Bueno, pues ahora pasemos al caso del 0,9999. Resulta que cuando uno hace toda esa secuencia, al final de esa secuencia se encuentra con el 1. Es verdad que a medida que voy añadiendo nueves no veo el 1, pero cuando ya he añadido tantos nueves que digo, bueno, ¿y esto a dónde lleva? A donde te lleva es al 1, ¿vale? Por lo tanto, aquí introducimos la noción de que uno puede tener secuencias de números y esos números apuntan, entre comillas, a algún sitio, ¿vale? El 0,999 apunta al 1 en particular. Bueno, pues ahora la pregunta es, ¿a dónde apunta este señor? ¿A dónde apunta él? 0,01, 02, 03, 04 y así hasta el infinito, ¿no? Yo voy poniendo todos estos números racionales y ¿a dónde apuntan? Bueno, pues apuntan a ese punto de ahí, ¿vale? Y ese punto de ahí, como os he dicho, al no ser periódica su expansión decimal, no es un número racional, es otra cosa, es otro animal enteramente diferente. Entonces, yo si estuviéramos en la misma sala, ahora abriría un poco el voto del público y os preguntaría cuántos números de estos que no son números racionales y que no encajan ahí creéis que hay. Si creéis que hay muchos, pocos, regulares, a lo mejor no tenéis opinión porque esta es la primera vez que os han explicado esta movida. Pero yo cuando me lo explicaron dije, hombre, pues debe haber muy pocos, ¿no? Porque claramente los números racionales son densos, hay infinitos entre el 1 y el 2, están por todas partes, con lo que no vamos a imaginar que eso está lleno de agujeros. Bueno, pues la realidad es que cuando nos ponemos a verlo, nos damos cuenta de que secuencias como esta, que no son periódicas y que tampoco son racionales, hay muchísimas. O sea, os animo a que os las imaginéis, porque podéis imaginaros todas las que queráis. El 0,01, 001, 0001. Todo eso son secuencias que yo puedo imaginar y que no dan lugar a algo que se repita. Por lo tanto, no son racionales. Si yo empiezo a poner aquí puntos rojos en los lugares donde hay números que no son racionales, pues me encuentro que los puntos rojos se multiplican hasta el punto de que la enorme mayoría de los números son de los rojos, no son de los racionales. O sea que fijaos qué paradoja tan hermosa, que los racionales son infinitos entre 1 y 2, pero aún así hay muchos más agujeros que racionales, ¿vale? Al final esos racionales no consiguen llenar esa recta. Hay muchos otros números que no son racionales y que están entre medias de los racionales. A mí me gusta decir que la recta de los números racionales es un queso de Gruyère, está llena de agujeros y necesitamos rellenar esos agujeros, ¿vale? Y esos agujeros se rellenan con otro tipo de número a los que llamamos números reales, ¿vale? Los números reales básicamente son, yo cojo los racionales, que eso los puedo construir, yo tengo los números enteros y puedo construir todos los racionales que quiera dividiendo, ¿vale? Y lo que digo es, oye, cualquier secuencia que yo pueda hacer con números racionales, por favor, por favor, por favor, que termine en un número. O sea, que sea un número de algún tipo. Y a esa cosa le llamo número real y ya nos quedamos en paz, ¿vale? Entonces, eso se llama ser métricamente completo, ¿vale? Hay un matemático que se llama Cauchy, que se dedicó a estudiar las secuencias de números y que llegó a la conclusión de que él podía complementar la recta racional
añadiendo todas esas cosas que estaban al final de las secuencias y eso, al final, tras un desarrollo histórico, terminó llamándose los números reales, ¿vale? Y los números reales son los que de verdad llenan la recta. La recta de los números está llena de números reales, porque pensadlo de la siguiente manera, si necesitamos para tener una fracción, un número racional, que se repita algo, que haya un periodo, eso es muy improbable. Es mucho más probable si yo coloco números al azar que el número me salga el 0,3333, un 4, 333333 hasta el infinito, y eso ya no es. Eso ya lo he fastidiado, ¿no? Si voy colocando cuatros por ahí al azar, eso ya no me queda un número racional. Entonces, si yo coloco en una expansión decimal números al azar, es mucho más probable que me salga un número real que uno racional. Los racionales son, si queréis verlo musicalmente, más armónicos en ese sentido, ¿no? Porque en un momento dado se repite algo, mientras que con los reales va a llegar un momento en que no se repite. Bueno, el señor Cauchy nos dio esto, ¿no? Nos dio la primera recta que no tiene agujeros. Con esto os he contado lo esencial de cómo se construyen los números. Como veis, lo que hacemos es coger ideas que servían para contar cosas, elaborarlas en forma de operaciones, que la operación puede ser dividir, pero también puede ser hacer secuencias, y darnos cuenta de que los números que habíamos creado inicialmente no son suficientes para hacer todas esas operaciones, ¿vale? Y una vez tenemos eso, nos damos cuenta de que hay diversas clases de números, ¿no? De hecho, hay más que los que os he contado. Hay varios tipos de números reales. Lo que pasa es que no voy a entrar en eso porque ya quiero ir a otras cosas que también son interesantes y que utilizan números. Por ahora estaba hablando de números y no tanto de simetrías. Hablaremos de simetrías dentro de un poquito. Antes de eso, tenemos un segundo capítulo en el que vamos a hablar de ecuaciones, ¿vale? Yo supongo que todos habréis visto las ecuaciones en educación secundaria y todas estas cosas. Algunos las habréis sufrido, a lo mejor os han hecho sudar y no lo habéis pasado bien con ellas, pero en realidad las ecuaciones que vamos a usar hoy son todas muy sencillas porque la idea que yo os quiero transmitir es que las ecuaciones, bueno, ecuaciones hay de muchos tipos en matemáticas, pero las ecuaciones que solemos ver en secundaria y luego en la universidad suelen ser ecuaciones sobre números. Y en el fondo una ecuación no es más que otra manera de preguntarme cosas sobre un número. Todo esto como se estaba haciendo, de secuencias, divisiones, no sé cuántas operaciones, tal y cual, pues eso se puede hacer en forma de una ecuación. Es otro lenguaje para hacer esta misma cosa que yo he hecho aquí con dibujitos y con ideas, ¿vale? Por ejemplo, esta ecuación de aquí, pues 2 más x igual a 4. ¿Cuánto vale x? Bueno, pues la ecuación es una forma de preguntarme cosas sobre este número desconocido llamado x que resulta ser igual a 2, ¿vale? Entonces, para que veáis de qué forma estas ecuaciones nos pueden ser útiles para descubrir nuevos números o para encontrar propiedades interesantes de los números, pues os pongo una ecuación muy sencillota, que es x al cuadrado igual a 2, ¿vale? Necesito encontrar una cosa que yo la eleve al cuadrado y me dé 2. Bueno, pues esta ecuación, los que recordéis las mates, tiene dos soluciones, que son raíz de 2 y menos raíz de 2. Porque si yo elevo menos raíz de 2 al cuadrado, menos por menos da más, y por lo tanto ambos multiplicados por sí mismos me dan 2, ¿vale? Este número es un número cuya expansión decimal es esta de aquí, que como veis no se repite nada. Esto es un número irracional, ¿vale? No había mencionado la palabra irracional, he preferido decir reales, pero básicamente los reales son la suma de los racionales y los irracionales, ¿vale? Entonces, esta raíz de 2 es de manera muy natural uno de estos números que no tienen una expansión periódica y que por lo tanto no se puede expresar como una fracción. La demostración de que raíz de 2 no es un número racional es muy antigua, es de la época de los griegos. No recuerdo ahora quién la hizo, no, pero se hizo como en el siglo 4 o 5 antes de Cristo o algo por el estilo, y demostraron que no había ninguna fracción que pudiese dar lugar a este numerito, ¿vale? Es una demostración relativamente fácil de hacer. Entonces, Ipazio di Metaponto. ¿perdón? Fue Ipazio di Metaponto. Ah, vale. No lo tenía en mente, sí, efectivamente. Es que no es de los matemáticos famosos, digamos. No, sí, no, era un pitagórico. Exacto, efectivamente. Bueno, pues esa demostración es muy bonita. De hecho, os recomiendo que la busquéis porque es muy fácil. No quiero torturaros ahora con demostraciones porque quiero contaros otras cosas más conceptuales, pero si la busquéis en internet la vais a entender muy bien. Es muy fácil y es como las matemáticas, los matemáticos dicen que en realidad son un arte, no una ciencia, ¿no? Que son una manera de encontrar belleza en las ideas, ¿no? Esa demostración es bella, esa demostración es muy hermosa, ¿vale? Darte cuenta de que por mucho que te empeñes, no vas a poder hacer que raíz de 2 sea una división entre dos números enteros, ¿no? Entonces, las ecuaciones son también una puerta
que nos permite entrar en este reino de qué tipos de números tengo, ¿vale? Yo os he puesto aquí todos estos números. Los números enteros son los de arriba, que se representan con una Z. Los números racionales, los de las fracciones, que se representan con una Q. Y los números reales, que se representan con esta R, ¿vale? Bueno, pues los números enteros son obviamente el resultado de ecuaciones. Por ejemplo, 2 más x igual a 4, pues eso me va a dar un número entero. Pero también los racionales y los reales son resultados de ecuaciones, ¿vale? 5x igual a 3, x al cuadrado igual a 3, todas estas cosas me van a dar todos estos números que yo he estado viendo. De hecho, tenemos un nombre para todos los números que se pueden encontrar a partir de ecuaciones. Se llaman números algebraicos. No hace falta que os aprendáis todo el nombre, pero tengo una imagen muy bonita en donde una persona cogió el plano de los números complejos. Para los que no voy a hablar hoy de números complejos, pero básicamente la recta real que hemos visto antes es esta cosa horizontal que veis ahí abajo, y hay una recta vertical, que es la recta de los números imaginarios. Bueno, pues todas estas bolitas de color que veis ahí son todos los números algebraicos posibles, ¿vale? Y lo gorda que es la bola es una estimación del número de ecuaciones que me dan como resultado ese número. Como veis, hay muchas ecuaciones que me dan como resultado el 0, el 1, el 2 y luego también el i, que es ese punto verde que hay arriba, y muchos otros, ¿no? Mientras que hay otros números que son más raros y hay un número menor de ecuaciones, entre muchas comillas, que me dan esos números, ¿vale? Estos se llaman los números algebraicos. Bueno, los números algebraicos no son todos los números reales, ¿vale? Hoy no voy a hablar de números trascendentes, pero hay números que son irracionales, que no se pueden expresar como fracciones y que no son el resultado de una ecuación. Eso se llaman números trascendentes. Y todos conocéis uno que es pi. Pi es un número que no es el resultado de una ecuación. Pi es una idea. Pi es la relación entre el radio de un círculo y la longitud de la circunferencia, ¿vale? Esa idea te da lugar a un número que no se puede expresar con una fracción, es un número real, pero tampoco es el resultado de una ecuación. No hay una forma de escribir x al cubo más no sé cuánto más no sé más igual a 27 y eso me da pi. No. Entonces, todos esos números se llaman trascendentes. Y hay toda una matemática muy bonita alrededor de los números trascendentes, pero no quiero entrar en ella porque ya os he dado una turra interesante con la cantidad de números. Así que vamos a pasar a cosas un poquito distintas que se pueden hacer con números, ¿vale? Tengo ahora un capítulo sobre relojes, ¿vale? Y vosotros diréis, ¿qué narices tendrán que ver los relojes con los números? Pues mucho tienen que ver. Y es súper interesante lo que tienen que ver. Porque yo os he hablado de ecuaciones y cómo las ecuaciones nos permiten preguntarnos cosas sobre números, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué me diríais si os pregunto, esta ecuación que os he puesto antes, x al cuadrado igual a 2, ¿tiene solución en los números enteros? ¿Puedo encontrar un número entero cuyo cuadrado me dé 2? Y vosotros me diréis, Alberto, no digas tonterías, porque nos acabas de decir hace un momento que la solución de x al cuadrado igual a 2 es más menor raíz de 2, que es esta cosa con una expansión decimal que te cagas. Esto como va a ser un número entero, ¿no? No es posible que un número entero sea solución de esta ecuación. Bueno, eso es verdad, siempre que la recta de los números sea esta que pongamos aquí, que es una recta que hacia el infinito se va por la izquierda, hacia el infinito se va por la derecha. Pero ¿qué pasa si yo cojo la recta y le doy la vuelta sobre sí misma? ¿Qué pasa si yo convierto esta recta infinita en un reloj, en una cosa que ahora no hace más que dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas? Esto tiene un nombre en matemática, se llama aritmética modular. La aritmética significa la ciencia de los números y modular significa que las cosas se repiten. Hay módulos, ¿vale? Las cosas se repiten. Efectivamente, en un reloj, tú cuando llegas a las 12, la siguiente hora no son las 13, la siguiente hora es la 1. Se vuelven a repetir las cosas. Bueno, pues si yo cambio las reglas del juego de esta manera, pasan cosas muy divertidas con las ecuaciones. Por ejemplo, imaginemos este reloj en particular, ¿vale? Este reloj es un reloj de módulo 7. Yo tengo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y cuando llego al 7, eso vuelve a hacer el 0. Y el 8 es lo mismo que el 1, y el 9 es lo mismo que el 2, y el 10 es lo mismo que el 3, y así sucesivamente todas las veces que queramos. Lo podemos extender a los negativos también, ¿vale? El menos 7 es lo mismo que el 0, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo me puedo preguntar en esta concepción de los números qué es lo que pasa con los cuadrados. Y lo que pasa es extremadamente divertido. Porque hagamos los cuadrados de estos números. Hagamos el cuadrado de 1, de 2, de 3, ¿vale? Bueno, pues el cuadrado de 1 es 1, está en este reloj, no pasa nada. El cuadrado de 2 es 4, que también está en este reloj, está muy bien. El cuadrado de 3 es 9, pero ojo que 9 es 2. Por lo tanto, resulta que esta ecuación, x al cuadrado igual a 2, tiene al menos esta solución en este reloj. X igual a 3 para la aritmética modular de módulo 7, ¿vale? Si yo hago un reloj de módulo 7, 3 al cuadrado es igual a 2.
porque en ese módulo yo he redefinido algunos números, ¿no? El 9 es 2, el 8 es 1 y todas estas cosas. Entonces, fijaos cómo un cambio simplemente de idea, un cambio abstracto, cambia por completo las reglas del juego. Nadie nos decía que tuviésemos que utilizar una recta infinita. Hemos utilizado una recta infinita porque nosotros imaginamos que en un momento dado podríamos contar infinitas galaxias, infinitas estrellas, infinitos átomos, lo que quisiéramos. Pero ¿quién nos dice que eso es verdad? O sea, si algún día descubrimos que la naturaleza es modular, que la naturaleza llega hasta 10.000 millones de millones de millones de billones y a partir de ahí ya no sabe contar más, ¿sabes? Entonces, esta forma de ordenar los números es una forma posible que a priori nosotros solo aplicamos a cosas que se repiten, pero ¿quién nos dice que la naturaleza no podría repetirse? ¿Vale? Por lo tanto, es perfectamente posible que la aritmética modular sea útil para más cosas, además de para medir horas. Para medir horas, desde luego, es muy útil, porque los días empiezan y terminan. Y cuando termina un día, empieza otro. Y por lo tanto, volvemos a la hora 0, la hora 1, la hora 2, etcétera, etcétera. Para eso esa es la aplicación natural de la aritmética modular. Pero si yo me creo que la aritmética modular es fundamental, en el sentido de que los números realmente pudieran ser modulares, tengo de repente unas matemáticas enteramente nuevas con propiedades graciosísimas y maravillosas, en donde, por ejemplo, 3 al cuadrado es igual a 2, ¿vale? Y hay mucha gente que está trabajando en esto, sobre todo desde el siglo XIX. Es verdad que antes de eso se hicieron muchas cosas, pero en el siglo XIX y en el siglo XX se lo han tomado muy en serio y hay matemáticos que han dicho, bueno, ¿hasta dónde puedo tirar yo de la cuerda? ¿Hasta dónde puedo hacer yo una aritmética, una ciencia de los números que sea modular, que en donde haya repeticiones? Y se han dado cuenta de que pueden tirar hasta donde quieran, que no encuentran el final de la cuerda. Y es unas nuevas matemáticas con propiedades muy interesantes que seguramente a día de hoy no utilizamos para muchas cosas, pero como suele ocurrir con las matemáticas suelen ir 100, 150 años por delante de la humanidad. Entonces, a día de hoy estamos haciendo estas cosas que nos van a parecer marcianas, pero en el año 2100 o 2150 alguien estará usando la aritmética modular para algo muy importante. Lo que pasa es que estaremos todos muertos, los de aquí. Pero esto será importante porque las matemáticas siempre funcionan así. Siempre van 100, 150 años en el futuro, en ese sentido. Vale, os he explicado muchas cosas. Espero no haberos hecho explotar la cabeza demasiado. Yo sé que os he soltado muchísimos conceptos y seguramente algunos de ellos serán muy nuevos. Voy a hacer un pequeño interludio, ¿vale? Un interludio en el que voy a trabajar con las manos. También voy a presentaros conceptos nuevos, pero yo espero que estos conceptos sean muy fáciles de entender, ¿vale? Como hemos estado hablando de relojes, voy a aprovechar los relojes para hablaros de grupos. Un grupo básicamente es una forma de hacer operaciones en matemáticas. Ahora os explicaré cómo funciona eso, pero no es importante que os aprendáis la idea abstracta de grupo. Para mí un grupo va a ser un reloj, ¿vale? Entonces yo tengo este reloj en donde las manecillas marcan las 12 y me pregunto qué pasa si le sumo 6 horas a este reloj. Bueno, pues lo que pasa es que son las 6, obviamente, ¿vale? ¿Y qué pasa si le sumo 6 horas a este reloj? Pues que vuelven a dar las 12 otra vez. Y si le sumo 6 horas, pues que dan las 6. Y 6 más, las 12. Las 6, las 12, ¿vale? De nuevo, estamos en un mundo modular, en un mundo en el que las cosas se repiten, y yo me he inventado una operación que es sumarle 6 horas a lo que marca el reloj, que resulta que hace que me repita de esta forma tan periódica. Podría haberme inventado cosas más complicadas, podría haberme inventado sumarle 7 minutos. Si le sumo 7 minutos, esto eventualmente se repetiría, pero tardaría mucho, ¿vale? Yo me he inventado esta porque es más fácil y porque me permite no torturaros mucho, ¿vale? Porque simplemente tenemos 2 posibles estados, las 12 o las 6, en esta operación que yo me he inventado en este reloj. Bueno, pues esto que os acabo de describir, de esta forma tan tonta y que creo que todo el mundo entiende, esto es un grupo. Se llama el grupo cíclico de orden 2, ¿vale? El grupo Z2. Y es un grupo que los matemáticos lo que dicen es que es un grupo que tiene 2 elementos, la identidad y el elemento que no es identidad, ¿vale? Nosotros lo vamos a hacer con relojes, ¿vale? La identidad sería sumar 12 horas a mi reloj y la no identidad es sumar 6 horas a mi reloj, ¿vale? Tenemos esas 2 operaciones que nos hacen estar dentro de este marco mental que llamamos el grupo cíclico. ¿Qué pasa si yo sumo 12 horas a mi reloj? Pues lo que pasa es que el reloj se queda exactamente igual, ¿vale? No cambia absolutamente nada en ningún reloj. Eso es lo que los matemáticos llaman el elemento identidad o elemento neutro, ¿vale? Todos los grupos son una operación que son básicamente que no te sales del reloj cuando haces la operación, que tienes un elemento neutro, como es sumarle 12 horas, y que son asociativos, que eso da igual lo que es. Pero vamos, básicamente esa cosa también es asociativa. Entonces, yo con estas operaciones que me he inventado sobre el reloj,
en realidad estoy describiendo las propiedades de este grupo, que es uno de los grupos más sencillos posibles, ¿vale? Para que os imaginéis otros grupos más complicados, pues por ejemplo, rotar cosas en el espacio tridimensional, eso también es un grupo, ¿vale? Yo puedo decir, roto a través de este ángulo, luego de este otro, luego de este otro, y tengo un objeto que estoy cambiando. Es lo mismo que estoy haciendo con mi reloj. Yo cambio mi reloj, me imagino una operación que cambia lo que hay en el reloj y esa forma de operar sobre el reloj es precisamente lo que es un grupo. Si yo cojo un objeto tridimensional como esta bolsa y empiezo a hacerle rotaciones, pues esto también es un grupo. Lo que pasa es que es un grupo más complicado que hace también más difícil que vosotros entendáis lo que yo quiero decir. Así que como he estado trabajando con relojes, he decidido usar esto. Pero básicamente, al final, en este grupo yo lo que tengo es dos elementos, que son no cambia nada, sumo 12 horas, o sí cambia algo, sumo 6 horas, y las operaciones que puedo hacer no son tantas, están resumidas en esta tablita de aquí, ¿vale? Vosotros imaginad que tenemos la columna y la fila, ¿vale? En la columna tenemos la E, el elemento neutro, y la X, el elemento no neutro, y en la columna también, y si hago neutro por neutro, ¿qué tengo? Pues es sumar 12 horas a las 12 horas. Pues ya está, se quedan las 12 horas, por lo tanto tengo el elemento neutro. ¿Qué pasa si hago neutro por no neutro? Es sumar 6 horas a las 12 horas, por lo tanto son las 6. ¿Qué pasa si hago no neutro por neutro? Sumar 12 horas a las 6, pues se quedan las 6. ¿Y qué pasa si hago, este es el interesante, el no neutro por el no neutro, sumar 6 horas a las 6 horas? Pues que vuelvo a obtener las 12 horas, ¿vale? Esto es lo que se llama la tabla de multiplicación del grupo cíclico, ¿vale? Y entonces aquí tenemos que con esos dos elementos yo he hecho una especie de baile, una especie de jueguecito muy sencillo. Podríais inventaros otros grupos, por ejemplo, el de sumar 4 horas, ¿vale? Sumar 4 horas, después de 3 veces esa operación volverías a las 12, las 4, las 8 y eventualmente las 12, ¿vale? Sería el grupo Z3, ¿vale? Y tendría una tabla un poquito más complicada que esto y por eso no he querido marearos. Entonces, simplemente quiero que entendáis que los grupos son una forma de racionalizar y hacer abstracto la idea de hacer una operación sobre algo. Y puede ser sobre un reloj, puede ser sobre un número, puede ser sobre un objeto tridimensional. Los físicos nos flipamos con los grupos en el siglo XX, empezamos a aplicarlos a la física de partículas y sacamos un montón de conclusiones interesantes de cuáles son las simetrías que hay en los sistemas físicos. Porque los grupos te permiten hablar de simetrías, ¿vale? Cuando tú encuentras que un sistema físico, tú le aplicas un grupo y el sistema físico no cambia, que tú no ves la diferencia, te das cuenta de que ese grupo te está capturando algo importante de ese sistema físico, ¿vale? En el caso del grupo cíclico, lo que nos está capturando es algo interesante del reloj, ¿vale? Lo que nos está diciendo el grupo cíclico sobre el reloj es que el reloj es un sistema modular. Es que si yo sumo 6 horas 2 veces, obtengo las 12, obtengo la nada, ¿vale? Entonces, los grupos al final son una forma abstracta de hablar de propiedades de otros sistemas que tú podrías expresar con palabras, podrías expresar con términos más sencillos, pero los matemáticos lo han convertido en algo abstracto y lo han convertido en grupos. Es, la verdad, una parte muy bonita de las matemáticas. Hay muchísimos grupos diferentes, algunos de ellos completamente marcianos, ¿vale? Y que tienen propiedades muy, muy divertidas. Yo solo os he puesto este porque creo que era la forma más sencilla de introduciros esta idea. Vale, dicha esta cosa, pasamos al capítulo 4, que es qué pasa si yo junto todas estas cosas. Puedo obtener información interesante sobre ecuaciones utilizando grupos y la respuesta es sí, y puedo obtener informaciones que a priori parecen una tontería, pero que luego resultan ser muy, muy profundas. Voy a beber antes de continuar. Vamos a ver qué es lo que hizo este caballero, que se llamaba Évariste Galois, y que es uno de los matemáticos más brillantes y más fascinantes de la historia, porque este señor murió, si no recuerdo mal, a los 21 años, ¿vale? En un duelo. Este caballero vivió a principios del siglo XIX, era un revolucionario, no pudo participar en la revolución de 1830, la que derrocó a los antiguos Borbones y puso a Louis-Philippe de Orleans como el último rey de Francia. Bueno, perdón, Louis-Philippe fue rey de los franceses, no rey de Francia. Entonces, este señor tuvo una vida muy, muy caótica. Él estaba muy involucrado políticamente, se metía en duelos, todas estas cosas, terminó muriendo muy joven, pero a la vez también era un tío extraordinariamente brillante. Tuvo una serie de ideas que fueron lo que a día de hoy los cursis llamarían pensar outside the box y estas cosas. Él veía cosas que todo el mundo había visto y las veía con otros ojos, con unos ojos que las cambiaban. Y de hecho
fue tan radical su visión de las ecuaciones que no se entendió hasta unos años después. Tuvieron matemáticos posteriores que coger sus notas y decir, ostras, lo que este chaval estaba diciendo es bastante bestia. También es verdad que muchos matemáticos que son tan jóvenes y tan brillantes como estos no son los mejores explicándose. Todo el mundo dice que Galois, las notas de Galois eran incomprensibles. O sea, que hacía falta básicamente una exégeta para poder entender lo que Galois quería decir ahí, pero eventualmente lo llegamos a entender. Os pongo un ejemplito muy sencillo. Esta ecuación ya la hemos visto, ¿vale? X al cuadrado igual a 2. No me voy a ir al reloj ahora, me voy a ir a la recta real y por lo tanto la solución es x igual a más menos raíz de 2. Muy bien. Pues la pregunta que se hizo Galois, la pregunta que cualquiera se haría es ¿cuál es la solución de esta ecuación? Y pam, ya está. Es raíz de 2 y menos raíz de 2 y ya nos hemos aburrido y ya está, ¿vale? Galois, que era un tío increíble, se hizo otra pregunta. Galois dijo, el raíz de 2 es un número real y eso es una porquería. Porque los números reales no se pueden expresar con divisiones de números enteros y son un puto lío. Entonces, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacerle yo a los números racionales para que esta ecuación se pueda resolver en los números racionales? O sea, ¿cuál es la mínima adición a los números racionales que tengo que hacer para que esta ecuación se pueda resolver? Y la respuesta es muy evidente. La respuesta es coger los racionales y juntarles raíz de 2 y raíz de menos 2, añadirles eso. Coges la recta racional y le añades esos dos puntitos ahí y ya está. Ya puedes resolver esa ecuación. ¡Chim, pum! Has conseguido completar los racionales, no como Cauchy querría. Cauchy querría rellenar todos los huecos en la recta, pero a mí me bastan con estos dos huecos porque yo lo único que me interesa es esta ecuación. Y entonces alguien le diría, bueno, ¿y esta tontería de qué ha servido Galois? Porque es un poco como obvio que esto permite resolver la ecuación. Pues es que Galois entonces se plantea, vale, pero ¿de cuántas maneras puedo yo alterar estas adiciones? Quiero decir, si yo en lugar de añadirle raíz de 2 y menos raíz de 2, solo le añado raíz de 2, entonces esto no me vale, me falta 1. Pero sí le puedo añadir menos raíz de 2 y raíz de 2. Se lo puedo añadir en el orden inverso. Y claro, como esta ecuación está sencilla, esto que os estoy diciendo parece una chorrada. Pero en el fondo lo que Galois está diciendo es cuántas posibles permutaciones tengo para poder añadir cosas a los números racionales y que esta ecuación se pueda resolver. Y resulta que cuando te planteas eso, la estructura de las posibles maneras en que puedes ordenar esto es un grupo, porque al final consiste en de cuántas maneras voy a reordenar raíz de 2 y menos raíz de 2, ¿vale? Consiste básicamente en que yo cambio los racionales por los racionales y cambio raíz de 2 por menos raíz de 2. Pero es que, ojo, eso es el grupo Z2. Es que, claro, le estoy aplicando a los racionales el elemento neutro, estoy no cambiando los racionales y estoy aplicándole a raíz de 2 el elemento no neutro. Estoy cambiando raíz de 2 por otra cosa. Y si vuelvo a aplicar el elemento no neutro, vuelvo a obtener raíz de 2. Es el grupo Z2. Entonces, Galois se dio cuenta, y esto es lo que es extraordinario, y es lo que a mí, como persona que ama las matemáticas, me hace explotar la cabeza. Galois se dio cuenta de que en cada ecuación como esta, había un grupo involucrado. Yo tengo ecuaciones que me dan diversas soluciones y esas soluciones, si yo tengo que añadírselas a los números racionales, se las puedo añadir de varias maneras, en varios órdenes. Y esas diversas maneras en realidad son un grupo. O sea que cada ecuación tiene asociado un grupo. Por lo tanto, cada ecuación tiene asociada una simetría, una posible manera de permutar las cosas. Las ecuaciones con dos soluciones van a tener asociado el grupo Z2. Las ecuaciones con 3 soluciones van a tener asociado otro grupo de orden 3. Las ecuaciones con 4 soluciones, con 5, con 25, con las que sean, y puedes ir complicando todo esto, introduciendo soluciones de diverso tipo, y te das cuenta de que grupos y ecuaciones, y por lo tanto grupos y números, y en particular los números reales, los números algebraicos en este caso, en realidad son muy parecidos y están relacionados los unos con los otros. Galois no llegó a afirmar en ningún momento que los números son lo mismo que los grupos, que uno puede describir los números utilizando simetrías, ¿vale? Pero eso es a donde terminaremos cayendo. Bueno, no exactamente a esa afirmación, que es una afirmación muy rotunda, pero sí aquí hay una relación muy íntima entre los números que tú puedes añadir a los racionales para completar esa recta y las simetrías, las diversas maneras de permutar y de mover las cosas que has añadido a esa recta. Y esto a mí me parece espectacular, porque hemos empezado hablando de números para contar cosas, hemos continuado hablando de cómo transformar sistemas, cómo hacerles cosas a los sistemas para cambiarlos, y nos estamos empezando a dar cuenta que ambas son la misma. Y eso es lo que es maravilloso en matemáticas.
darte cuenta de que dos cosas que parecen muy distintas en realidad son la misma cosa vista desde dos ángulos muy, muy distintos. Y esto es lo que Galois fue capaz de ver. Y por eso es un genio. Por eso es un tío al que seguimos mirando a día de hoy, a pesar de que sus escritos eran incomprensibles, eran un galimatías. Porque hace falta ser un genio para ver eso. Algo que está a los ojos de todo el mundo. Todo el mundo conocía los grupos, todo el mundo conocía las ecuaciones, pero hacía falta ser Galois para darse cuenta de que ambas cosas eran la misma. Y eso es lo que a mí me parece muy bello de su trabajo. Y claro, cuando este señor se murió a los 21 años en un duelo, dices, ostras, que 60 años de matemáticas nos perdimos porque este tío fuera un bala perdida. Pero bueno, eso ya entra dentro de lo contrafactual. Seguimos con nuestra historia y llegamos ya al principio. Ahora que ya os he dado todos estos elementos, os he hablado de números, os he hablado de simetrías, os he hablado de relojes, puedo hablaros de por qué le dieron este premio a este caballero, a Robert Langlands, ¿vale? Su programa consiste básicamente en unir todo lo que yo os he contado. He necesitado 40 minutos de charla solo para poderos dar un pequeño bocado a las cosas que él quería unir en ese programa. ¿Qué es un programa? Pues básicamente es una lista de la compra, una lista de deseos de lo que a mí me gustaría demostrar que es cierto, lo que a mí me gustaría relacionar. Y Langlands en particular dijo, yo creo que se puede relacionar de manera unívoca todas las simetrías de Galois que él encontró en las ecuaciones con las simetrías que yo encuentro en relojes, en los sistemas modulares. Creo que ambas cosas son la misma y que las estamos viendo con lenguajes muy distintos. Galois, el lenguaje de las ecuaciones y los grupos, los relojes, el lenguaje de la aritmética modular, y creo que podemos conectar la una y la otra. De hecho, su afirmación fue más complicada que eso. Os estoy ocultando una enorme parte de la complejidad porque no quiero añadir todavía más elementos a la sopa, que ya sé que está quedando muy alimenticia la sopa, pero no quiero añadir más elementos. Básicamente, lo que este señor hizo fue darse cuenta de que yo con los sistemas modulares, estos sistemas repetitivos, yo puedo crear una serie de funciones que se llaman funciones modulares. Aquí os pongo dos ejemplitos visuales, ¿vale? Las funciones modulares son cosas que se describen en el plano de los números complejos, pero son básicamente funciones con muchas simetrías. Funciones que se repiten de maneras muy intrincadas, pero a la vez muy regulares. Eso se ve muy bien en la de arriba, ¿vale? Podéis encontrar, si ponéis función modular en Google, podréis ver muchas imágenes muy bonitas y en donde veréis estas simetrías, ¿no? Son funciones que se repiten de forma muy predecible y que llenan todo el plano de los números, ¿vale? Abajo tenéis una realización de una función modular en lugar de con colorines y rayitas, como los matemáticos, con dibujitos, ¿vale? Hay un artista que se llama Escher, que es muy famoso por haber hecho este tipo de cosas. Son teselaciones del plano hiperbólico, se llaman oficialmente, pero básicamente consiste en que yo hago como pequeñas baldosas y esas baldosas, cambiando ligeramente su orientación y su tamaño, puedo terminar llenando todo este círculo que yo he puesto ahí, que en realidad es una representación de un plano. Pero bueno, da igual. La cuestión es que lo que Langlands dijo fue que yo puedo relacionar todas las funciones modulares que tengo a mi derecha con todas las ecuaciones y sus grupos que Galois había visto. Que en realidad ambas cosas son lo mismo. Que cualquier función modular que yo escriba va a tener una relación con cierto tipo de ecuación y cierto tipo de grupo a la manera de Galois, en ese sentido. Claro, si uno no es experto en matemáticas, a lo mejor uno puede decir, bueno, esto es posible, ¿vale? Esto, pues si este señor lo dice, que sabe muchas matemáticas, pues debe de ser que es verdad. Pero en su momento no se lo creyó nadie. En su momento, son dos áreas de las matemáticas enteramente diferentes. Los señores de la izquierda hacen teoría de números y trabajan con ecuaciones como artefacto meramente formal, pero no se dedican a resolver esas ecuaciones ni nada por el estilo. Lo que estudian es las propiedades de los números, sus simetrías. Los señores de la derecha, los que hacen cosas modulares y tal y cual, estos trabajan en el plano complejo, derivando funciones, haciendo cosas rarísimas con ellas. Son dos lenguajes matemáticos muy, muy distintos, que vienen de tradiciones que se separaron hace 200 años. Entonces la gente no se creía que esto fuera posible. Y de hecho lo que Langlands hizo fue escribirle una carta a uno de los teóricos de números más importantes del siglo XX, que es André Weil, y le dijo, bueno, yo creo que puedo hacer esta cosa, tal y cual, me parece que es interesante, ¿qué opina usted? En aquel momento, cuando Langlands escribió esta carta, Langlands era muy jovencito y André Weil pasó de él, mayormente. Y posteriormente, Weil se fue dando cuenta, no sabemos si, digamos, si se copió de las ideas de Langlands o si
se fue dando cuenta de que estas ideas eran muy razonables. La cuestión es que empezó a trabajar en esa dirección hasta que llegó un momento en que Langlands, creo que fue en una conferencia, le dijo, no sé si el señor Weil se acuerda de la carta que yo escribí, pero yo ya decía eso. Y entonces Weil, digamos que hizo lo que un científico decente tiene que hacer, y es dar marcha atrás y decir, tiene usted toda la razón. Algunas de sus ideas, algunas de las ideas que estoy exponiendo estaban ahí en esa carta y de hecho yo me he inspirado en ellas. Fue en ese sentido muy elegante Weil y ahora se considera que Langlands es el creador de esta idea, ¿no? De que estos dos mundos pueden ser lo mismo. Bueno, esto no es una demostración matemática, es solo la exposición de un programa, ¿vale? Esta es la otra parte que os quería yo enseñar. Un programa en matemáticas no es demostrar las cosas, es decir, yo creo que se pueden demostrar y ahora tenemos que currar mucho para poder demostrarlas. El programa de Langlands no está realizado. La gente no ha conseguido demostrar que de verdad hay una relación entre todas las formas modulares de la aritmética modular y todas las ecuaciones de Galois y todas estas cosas. Pero se han hecho avances muy serios en esa dirección y a día de hoy, año 2025, ya nadie piensa que esté equivocado. Solo piensan que es muy difícil de hacer y que todavía no se ha conseguido. Y por eso en el año 2018 se le dio el premio Abel, que es un poco el Nobel de las matemáticas. Como explicaros el programa de Langlands en profundidad sería abrir 3 o 4 melones distintos que no me apetece abrir ahora mismo, sí que os puedo explicar uno de los grandes éxitos de este programa. Perdón, se me había olvidado que tenía aquí este ejemplito. Os he buscado un ejemplo de juguete, de lo que serían estas relaciones entre el mundo modular y el mundo de las ecuaciones y el mundo de los grupos de Galois. Imaginemos que en el mundo modular tenemos el reloj de módulo 4, ¿vale? El reloj en el que solo tenemos 1, 2, 3, 4. Y el 0 es el 4. Si queréis, el 0, 1, 2, 3. Lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues en este reloj yo me puedo plantear qué números, sobre cuáles de estos números, porque no tengo lo de en medio, ¿eh? No tengo el 0,5, no tengo, no. Solo tengo los números enteros en este reloj. Estamos trabajando con enteros, ¿vale? Entonces, yo me puedo plantear sobre cuáles de estos números tiene sentido definir la división, ¿vale? Y si lo pensáis, solo tiene sentido definirla en dos de ellos, que es el 1 y el 3, ¿vale? El 1 se puede dividir entre sí mismo y sigue dando el 1, y el 3 se puede dividir entre 3 y de nuevo vuelve a dar el 1, porque luego todos los demás me llevan a dar vueltas en el reloj. Entonces, la división sin salirme del reloj, sin salirme de la primera vuelta de reloj, solo se puede definir con estos dos. Pero es que, claro, cuando yo hago eso, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Lo que estoy viendo aquí es otra vez el grupo Z2. Es que en realidad estoy viendo la misma cosa que estaba viendo Galois. Esto es un ejemplo de juguete, de una relación entre cosas que hay en el reloj y cosas que puede haber en las ecuaciones y en los grupos asociados a ecuaciones, pero básicamente lo que Langlands quiere es esto. Lo que Langlands quiere es demostrar que cualquier reloj yo encontraré propiedades que van a estar relacionadas con lo que hay en las ecuaciones y en los grupos asociados a esas ecuaciones, ¿vale? Esta es básicamente la idea. Y ahora sí, paso a mi epílogo, que es el gran triunfo de este programa de Langlands, ¿vale? Este triunfo fue anterior a que a Langlands le dieran ese premio y yo creo que si esto no hubiera ocurrido, seguramente a Langlands no le habrían dado este premio. Tiene que ver con un teorema muy antiguo que no sé si a vosotros sonará o no, pero os lo voy a contar y además es muy fácil de entender. Se llama el último teorema de Fermat, ¿vale? Tiene este nombre. Pierre de Fermat es un señor del siglo XVII que, como mucha gente hacía en el siglo XVII, se dedicaba a, ahora diríamos, trolear a sus contemporáneos poniéndoles deberes, ¿vale? Pierre de Fermat era un matemático muy bueno, era un tío con una gran intuición, era un tipo muy listo. Entonces, en aquella época, toda la comunidad internacional, lo que hoy llamaríamos comunidad internacional, era una comunidad epistolar. De hecho, era lo que luego se ha pasado a llamar la República de las Letras, ¿vale? La República de las Letras, esa expresión viene de que en los siglos XVI y XVII todos los intelectuales escribían cartas y eso formaba una especie de comunidad internacional asíncrona, muy bonita, ¿vale? Bueno, pues este caballero, Pierre de Fermat, se dedicaba a enviar cartas a otros matemáticos de su época y los troleaba diciéndoles, pues yo he resuelto esta cosa, no sé si tú serás capaz de hacerlo. Y no les daba la solución. Y luego mucha gente sí conseguía la solución y Fermat les enviaba la solución que le había encontrado y discutían pues, cuál era más bonita, cuál era más perfecta y todas estas cosas, ¿no? Fermat era un poco tocador de narices, pero a la vez también era un muy buen matemático. Bueno, pues Fermat tiene una serie de afirmaciones en sus escritos que no llegó a demostrar nunca. No sabemos si porque no sabía demostrarlas y estaba engañando a la gente a la que estaba escribiendo,
o si porque, bueno, se han perdido esos escritos y esa demostración la hizo, pero no la tiene. La más famosa es la de esta ecuación de aquí, ¿vale? Esta ecuación, x elevado a n más y elevado a n igual a z elevado a n, básicamente lo que dice es, ¿puedo yo encontrar soluciones enteras a esta ecuación? Soluciones del tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para cualquier valor de ese exponente. Si yo cojo n igual a 2, esto es una ecuación muy famosa, es el teorema de Pitágoras, ¿vale? X cuadrado más y cuadrado es igual a z cuadrado. Y con el teorema de Pitágoras sabemos que hay infinitas soluciones enteras. Por ejemplo, a ver que lo diga mal, ¿cómo es? 3, 4 y 5, ¿no? 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿vale? Entonces, esa es una posible terna, se llaman ternas pitagóricas, ¿vale? Cuando resuelven esta ecuación con n igual a 2. Bueno, pues lo que dijo Fermat es, he encontrado una demostración de que con n igual a 3 o cualquier otro número, esta ecuación jamás tiene solución en los enteros. Es imposible de resolver. Y esto no lo dijo en una carta, lo dijo en una especie de acotación al margen de un libro. De hecho, la frase es muy famosa. Os la pongo aquí en latín, en una transcripción de lo que Fermat escribió, pero la frase dijo, he encontrado una solución maravillosa para esta idea, pero no me cabe en el margen de este libro. Ya está. Esa es toda la afirmación de Fermat. Entonces, Fermat hizo varias de estas afirmaciones y todas fueron demostradas una tras otra, una tras otra, una tras otra en los siguientes 100, 150 años, ¿vale? Alguna de ellas era difícil. Todas menos esta. Por eso esta terminó siendo llamada el último teorema de Fermat. No porque era el último que había enunciado, sino porque era el último que quedaba por demostrar. La última afirmación de Fermat que no sabemos si de verdad Fermat había resuelto o no. Bueno, este teorema se terminó demostrando en el año 1995, 358 años después de que Fermat lo escribiera en el margen de aquel libro. Es el teorema de vida más larga de la historia de las matemáticas y fue un mito de las matemáticas. Se demostró en vida mía, porque yo no me había enterado, porque era demasiado joven, ¿vale? Cuando aquello se demostró fue una cosa increíble, ¿vale? Y se demostró gracias precisamente al programa de Langlands, ¿vale? Se demostró de una forma muy abstrusa que os voy ahora a medio esbozar. Lo demostró este caballero que se llama Andy Wiles, ¿vale? Andy Wiles es un matemático muy peculiar, es un señor que apostó todas sus cartas a demostrar este teorema. Y lo normal es que le hubiera salido mal, ¿vale? O sea, matemáticos brillantísimos de la historia intentaron demostrar este teorema y algunos consiguieron demostrar el teorema para n igual a 3, otros para n igual a 4, otros para n igual a unos cuantos, ¿vale? Pero ninguno lo había conseguido demostrar para cualquier n, que con n mayor o igual que 3 no existían soluciones enteras, ¿vale? Bueno, pues este caballero se obsesionó con este teorema. Dijo, esto se tiene que poder resolver. Es verdad que cuando este caballero trabajaba ya estaba el programa de Langlands en marcha y él vio como un camino para hacerlo, pero otros lo habían intentado y no lo habían conseguido. Y este caballero hizo una apuesta muy bestia, que es, yo me voy a dedicar en cuerpo y alma a este teorema. Es lo único a lo que me voy a dedicar. Lo normal, históricamente, es que no conociéramos a Andy Wiles, que hubiese fracasado y que ni siquiera hubiera pasado a la historia. Ni siquiera sería una nota al pie en los libros de historia, sería una persona desconocida. Un señor que daba clase durante unas horas al día y que luego desaparecía en su despacho a hacer cosas que jamás llevaron a ningún sitio. Bueno, pues lo que pasa es que Andy Wiles sí que pudo demostrar esto. Y entonces no solo está en los libros de historia, sino que es premio Abel, en fin, es una de las historias más épicas de las matemáticas, ¿no? Porque 358 años después demuestra el último teorema de Fermat. ¿Cómo lo demuestra? Pues lo demuestra trabajando sobre cosas que otros habían hecho. Hubo un matemático en los años 70, si no recuerdo mal, que demostró que si el último teorema de Fermat tenía soluciones enteras, entonces yo podía construir una ecuación para la cual os pongo ahí el dibujito, es el dibujito arriba, una ecuación cuya solución era esta curva extraña de ahí, ¿vale? Bueno, no era esta porque la ecuación no existe, porque no tiene soluciones, pero era una ecuación de este tipo que tendría una forma similar a esta, ¿vale? Si el último teorema de Fermat tiene soluciones, que creemos que no las tiene, pero si las tiene, yo puedo construir esa curva que será más o menos de este tipo. Se llaman curvas elípticas, da igual. Entonces, lo que Andy Wiles dijo, espera un momento, si Langlands tiene razón y todas las ecuaciones tienen un equivalente en estas formas modulares, a lo mejor lo que yo puedo hacer es demostrar que la forma modular asociada a esta ecuación no existe. Y si yo, con las herramientas del cálculo complejo y todo esto que se usa en el mundo de las formas modulares, puedo demostrar eso, inmediatamente vuelvo al mundo de los números. Sí, desde la derecha, en la transferencia antes, vuelvo al mundo de la izquierda
y he demostrado que la curva no podía existir y por lo tanto las soluciones de la ecuación tampoco podían existir. Este fue el razonamiento de Wiles. Al final todo se reducía a demostrar un teorema que habían expuesto los japoneses en los años 50. Bueno, pues Wiles se estrelló durante este problema durante 20 años. En el año 1994 creía que lo había conseguido, dio una serie de seminarios, publicó un artículo tal y cual. A los 2 meses un matemático dijo: su artículo está mal, esta cosa de aquí es errónea. Y claro, eso debió de ser devastador. Es en plan de: he dedicado toda mi vida, he puesto aquí mi carrera en juego y este señor ha demostrado que soy un niño y que he cometido un error. Bueno, pues en 8 meses Andy Wiles consiguió coger ese error, darle la vuelta y convertirlo en una forma todavía mejor de demostrar su teorema, y al final, en 1995, publicó el artículo definitivo, que es la demostración de que el último teorema de Fermat es falso, que estas soluciones no existen. Es una de las historias más épicas de las matemáticas y habría sido imposible sin el programa de Langlands, porque él se fue al mundo de la derecha, de las funciones modulares en lugares que se repiten y todo esto, y demostró cosas sobre una ecuación, sobre las simetrías de una ecuación. Fijaos cómo se llega desde el mundo de los números, que es el mundo de Fermat. Fermat solo estaba pensando en números enteros, hasta estos mundos complicados. Entonces, claro, la pregunta que a todo el mundo le viene a la cabeza es: ¿pudo Fermat realmente haber demostrado este teorema? ¿Estaba mintiendo cuando puso he encontrado una demostración maravillosa, pero no me cabe en este margen? Claro, la demostración de Wiles tiene 200 páginas. Obviamente no cabía en el margen, ¿vale? Pero Fermat no sabía de formas modulares, ni del programa de Langlands, ni de nada. Entonces, todo el mundo cree que Fermat probablemente encontró soluciones para n igual a 4 y n igual a 5 y dijo: todos los demás deben de ser fáciles también. Pero no lo sabemos. A lo mejor Fermat encontró una solución todavía más elegante y mucho menos abstrusa que la de Andy Wiles, y simplemente la desconocemos porque no somos tan listos como Fermat. La verdad es que eso está abierto a día de hoy. Nadie cree seriamente que Fermat pueda haberlo demostrado, pero ¿y si sí? ¿Y si Fermat realmente era el listo? Y nosotros estamos aquí persiguiendo sombras, yéndonos al mundo de las formas modulares y de las ecuaciones y los grupos de Galois y no sé cuántos, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la historia de cómo a los números se les puede dar la vuelta, se los puede convertir en cosas simétricas y se los puede relacionar con objetos que tienen muchas simetrías, y a través de esas simetrías descubrir cosas sobre los números y demostrar, pues, a este caballero que durante 358 años se negó a ser demostrado. Muchísimas gracias y espero que os haya gustado la charla. No sé si hay preguntas, comentarios, o si os tenéis que ir. He tardado un pelín más de lo que pensaba. Cualquier pregunta que tengáis, para adelante, y si os surgen luego, pues ya os digo que también me las podéis hacer. Sí, ¿hay alguna pregunta? ¿Tenéis ahí lo de la herramienta esta de la manita para participar? Si tenéis alguna pregunta. Sí, yo no sé si tú ves a todos los participantes. Yo creo que solo veo a una fracción de ellos. Con lo que igual No si los alguien veo a levanta la mano. todos, pero sí me saldría, si alguien quiere hacer alguna pregunta y presiona lo de levantar la mano, lo puedo ver. Vale, sí. Este chico sí que lo veo. Sí, Enrico. Yo quería hacer una pregunta. Nada, esa última cuestión del teorema no demostrado. De Fermat. De Fermat. Estaba pensando al principio cuando decíamos que nosotros, pensando en ideas, vamos buscando números. Pero aquí me parecía un poco al revés. Es decir, aquí antes se iba con números y a ver hasta dónde la acción o la idea puede llegar. A ver si el número representa algo real o al revés representa una mentira, un claro. truco. Yo he querido hacer la charla en esta dirección, o sea, poner mucho énfasis en los números como ideas, como cosas que puedo transformar, las que puedo hacer operaciones y tal y cual, a pesar de que históricamente no fue así. Claro, Fermat, bueno, no estamos en la mente de Fermat, no sabemos lo que Fermat pensaba, pero Fermat seguramente estaba pensando en números como cosas con las que puede haber relaciones, yo hago multiplicaciones, divisiones, sumo, resto. Efectivamente, seguramente él tenía una idea más naif, pero yo, como os he querido llevar al siglo XXI, os he querido llevar al programa de Langlands, he puesto énfasis en que los números son ideas, en que tienen simetrías, todas estas cosas. Claro, si Fermat hubiera sabido esto, a lo mejor sí que habría demostrado el último teorema él. La sensación que tenemos es que él no lo demostró, pero efectivamente probablemente le estaba pensando en algo enteramente distinto. Le estaba diciendo, bueno, aquí hay números, yo puedo jugar con ellos. Estamos hablando del siglo XVII
Y estamos hablando de una persona que era muy brillante, pero que efectivamente era un poco un prestidigitador, ¿no? Le gustaba pues hacer juegos, jugar, ver a ver qué cosas se podían hacer, cuáles no. También era un tío muy listo. Entonces, Era seguramente... también, Nada. Seguramente su enfoque era muy distinto, sí. no, seguramente era también el periodo del barroco y de la ilustración, entonces había también ese gusto de la inteligencia por la inteligencia. Y nada, Exacto. luego tenía un poco tenía una duda, no, no sé si he entendido bien el concepto de grupo, es decir, me Ajá. parece como se reduce un poco como a un sistema casi binario, ¿no? Es decir, yo puedo añadir o no añadir un valor determinado. Vale, me alegro de que me hagas esta pregunta porque a lo mejor como he querido resumir mucho para que la charla no durase demasiado y para que fuera comestible, igual lo he simplificado demasiado. En realidad un grupo es un sistema de objetos, que pueden ser números, pero pueden ser, yo que sé, objetos geométricos o lo que quieras, ¿vale? En donde yo puedo tener una operación interna, por lo tanto una operación que combina esos objetos pero no se sale de ese sistema, ¿vale? Y esa operación tiene un elemento neutro, por lo tanto, algo que no cambia, y esa operación es asociativa. Ya está. Eso es un grupo, ¿vale? Entonces, yo os he puesto el ejemplo más sencillo de grupo, que es un sistema con dos elementos, en donde uno de ellos es el neutro y otro de ellos es el no neutro. Pero hay grupos mucho más complicados. Hay grupos con infinitos elementos, hay grupos con 25 elementos, en donde cada uno de ellos puede jugar un papel distinto. Te pongo un ejemplo, el siguiente más sencillo. El grupo Z3, ¿vale? Z3 es un grupo que tiene el elemento neutro y luego tiene otros dos elementos, ¿vale? El elemento 1, ¿vale? Tú multiplicas el elemento 1 por el elemento neutro y te da el 1. Multiplicas el 1 por sí mismo y te da el 2. Multiplicas el 1 por el 2 y te vuelve a dar el elemento neutro. Es un reloj de orden 3 en ese sentido, ¿vale? Entonces ese es un grupo un poquito más complicado que tiene dos elementos. Si yo multiplico el 1 por 2, obtengo el elemento neutro. Si multiplico el 2 por el 2, obtengo el 1, ¿vale? Porque hago 2 y vuelvo al 1 otra vez, ¿vale? Claro, pero eso no es no es el módulo, no es la aritmética modular. Claro, yo te estoy poniendo todo ejemplos que están en la aritmética modular porque son fáciles de imaginar. Si quieres te pongo un ejemplo más complicado, ¿vale? Que no sé. Que has dicho que son dos disciplinas distintas de la matemática. Entonces, Sí. para entender bien lo de Langlands, igual esa cosa del reloj me está un poco confundiendo porque me parece la misma cosa. La misma cosa, claro. Igual lo he simplificado tanto que parece que son lo mismo. Vale, pues otro tipo de grupo. Las rotaciones en el espacio bidimensional. A ver, voy a coger una pinza, ¿vale? Entonces, yo esta pinza le puedo aplicar este tipo de rotaciones, ¿vale? Y no han de ser ya una rotación de 6 horas como hacía antes. No. Yo cojo esta pinza y le hago así. Y luego le hago así. Y después le hago así, ¿vale? Pues el grupo de las posibles rotaciones que yo puedo aplicar a la pinza también son un grupo. ¿Por qué? Porque yo puedo plantearme una rotación así y luego una más grande, asá, ¿vale? Bueno, pues hacer estas dos rotaciones una detrás de la otra es lo mismo que directamente hacer esta cosa, ¿vale? Y pasar aquí. Con lo que todas las posibles maneras de rotar son miembros de este sistema que es el grupo de las rotaciones, ¿vale? Y yo siempre puedo componer rotaciones con rotaciones, ¿vale? Y me dan otra rotación. Eso es importante, ¿eh? Eso se llama que el grupo, la operación es interna en ese sentido. Y tengo una rotación que no cambia nada, que es la rotación de no lo toco, de lo dejo exactamente como estaba. Entonces, esto tiene estructura de grupo precisamente por eso. Y también porque es asociativo. La parte de ser asociativo es un poquito más complicada, pero en realidad la mayor parte de operaciones que nos imaginamos son asociativas, con lo que no debemos preocuparnos mucho. Entonces, en resumen, ¿un grupo qué es? Un grupo es un sistema en el que yo puedo hacer operaciones sobre las cosas que están dentro del sistema, tengo un elemento neutro y puedo componer todas esas operaciones. Por ejemplo, otro grupo, las traslaciones, ¿vale? Yo tengo esta pinza aquí y la puedo mover aquí, ¿vale? Pero también podría moverla aquí. ¿Qué pasa si compongo el trasladar así con el trasladar así? Pues que la pinza va aquí, ¿vale? Entonces, cualquier transformación sobre algo que yo pueda aplicar sucesivamente esas transformaciones y me da otra cosa parecida, va a terminar siendo un grupo, ¿vale? Claro. Lo que pasa es que yo he puesto todos los ejemplos sobre la aritmética modular, sobre el reloj, porque yo quería centrarme en la aritmética modular y a lo mejor he podado tanto
que he dado una idea demasiado simple de lo que un grupo es. Pero es que, claro, si tenía que introducir grupo de forma abstracta, la charla se me iba hora y cuarto por lo menos, o seguramente más. Claro, claro, no, ahora está muy claro. Gracias. Vale. ¿Más preguntas? Yo lo único, Alberto, no sé si he entendido bien, porque me confunde un poco lo que el grupo de Galois, lo que dijo Galois, Sí. con lo que acaba diciendo Langlands. O sea, Vale. confunde un poco, o sea, no llegan a la misma conclusión porque como que yo veo que los dos unen lo que es una ecuación con todos los grupos modulares y etcétera. Pero ¿qué es Vale. lo que hace Langlands aparte sobre lo de Galois? Hay una razón por la que tienes esta duda, y es que esta charla era un 30% más larga. Y he recortado cosas para que sea un poquito más comestible. Y no he explicado en mucho detalle lo que Langlands hace. Entonces, por ir directo a tu pregunta, Galois lo que hace es relacionar las ecuaciones con grupos, ¿vale? Lo que dice es, estas ecuaciones tienen una serie de soluciones. Cuando yo añado esas soluciones a los racionales, eso me permite ver una especie de simetrías en cómo puedo añadir estas soluciones. Por lo tanto, Galois hace el enlace entre grupos y soluciones de ecuaciones. Eso es Galois, eso es la teoría de Galois, ¿vale? Que luego, cuando la ecuación es complicada y tiene 25 soluciones en los números imaginarios, pues ese grupo puede ser más complicado que el que yo os he puesto. Pero yo os he puesto un caso sencillo. ¿Y Langlands qué es lo que hace? Langlands lo que dice es, tenemos este mundo de Galois, en el que están las ecuaciones, los números y las simetrías asociadas a esos números a través de las ecuaciones, y tenemos otro mundo, que es el mundo de las cosas modulares, que la forma más sencilla de entender las cosas modulares son los relojes, que yo os he contado, y he omitido toda la parte complicada. Las cosas modulares, a ver cómo... Hay formas adicionales de ver los números que utilizan esta modularidad. Yo os he explicado la más sencilla, que es la de coger la recta y ¡pap! La uno en forma de un reloj. Pero hay todas una serie de maneras de aplicar esta modularidad a los números que crea unos números distintos, que se llaman números p-ádicos. No quiero entrar en ello porque son un poco extraños. Entonces, lo que ocurre en ese mundo de las cosas modulares es que uno tiene el mundo de la recta real, el mundo del reloj de orden 2, el reloj de orden 3, el reloj de orden 4. Tiene todos los posibles relojes que puedo hacer con ellos, ¿vale? Y asociados a cada una de esos relojes tiene soluciones diferentes. Bueno, pues hay ecuaciones o hay afirmaciones que son verdad en todos los relojes. Que son verdad en todos los relojes y también en la recta real. Ese es el mundo de la modularidad. Es el mundo de... Hay afirmaciones que están por encima de cómo doble yo la recta real o si no la doblo, ¿vale? Entonces, lo que Langlands dice es, yo puedo relacionar el hecho de que hay afirmaciones independientes del reloj con esto que Galois había visto en las ecuaciones, ¿vale? Y el link está precisamente en las ecuaciones, porque una de las cosas que yo me puedo preguntar sobre los relojes es la solución de una ecuación en un reloj, como os he puesto yo, la de x al cuadrado igual a 2, que en el reloj de módulo 7 tiene soluciones en los enteros. Pues eso es lo que hace Langlands. Claro, la parte de la derecha es más difícil y os la he querido un poquito ocultar, ¿vale? Pero básicamente hay todo un mundo complejo alrededor de cómo puedo yo doblar la recta real y qué cosas saco de ahí. Y de ese mundo emergen esas formas modulares que os he puesto los dibujitos y no os he explicado muy bien lo que son. Pero básicamente las formas modulares son, según cómo yo doble la recta real, como de grande a reloj, si quieres verlo de esa forma, yo tengo una serie de estructuras que puedo crear en el espacio, ¿vale? Y eso son las llamadas formas modulares. Entonces, esas formas modulares me relacionan las maneras de doblar la recta real con las simetrías. Y lo que Langlands dice es, cuidado, esas simetrías igual son las mismas que las de Galois, ¿vale? Igual los números y las simetrías están involucradas en ambas cosas porque en realidad son lo mismo. Esta es la idea de Langlands. Pero ya ves que Galois se limita solo a las ecuaciones y sus simetrías, mientras que Langlands va más allá. Langlands va a la estructura de los números. ¿Qué pasa si yo cojo la recta real y la doblo, ¿no? Y creo números nuevos, nuevas formas de hacer números, en donde entran esta cosa que se llaman números p-ádicos, que si alguno estáis muy interesados, pues un día quedamos y os explico los números p-ádicos que son loquísimos, ¿eh? Te hacen explotar la cabeza. Pero no quería hoy rellenar la charla con más cosas. Vale, muchas gracias. No sé si he respondido o si no... Sí, era eso, era eso.
Vale. ¿Más preguntas? No hay ninguna pregunta más. Parece que igual he introducido muchos conceptos, a pesar de... Es que esta charla para mí era muy interesante y me va a interesar si a vosotros os interesa, porque creo que contiene conceptos muy abstractos, que la música también es muy abstracta y por lo tanto puede tener conceptos interesantes para hacer música. Pero claro, a cambio os he tenido que contar 20 cosas distintas que igual no conocíais en una hora. Entonces, igual es un menú un poco difícil de digerir. Yo por eso os digo que por favor hagamos follow-up. Que no os importe poneros en contacto conmigo. Tenemos tiempo, vosotros también tenéis tiempo, aunque tenéis 1000 ocupaciones. Entonces, si tenéis dudas, si queréis que ampliemos o que vuelva a explicar alguna cosa, decídmelo, porque me parece que va a enriquecer también lo que vosotros podéis hacer para convertir esto en música. Sí, realmente yo creo que es de las charlas más aplicables a nivel de construcción de música de las que hemos podido ver, porque además ya tenemos muchos precedentes también en la historia de la música donde ya se han utilizado, por Eso ejemplo en es. Bartók, por ejemplo con la sección áurea o las series de Fibonacci, etcétera. O Sí. sea, el número tiene una codificación bastante sencilla e inmediata con el sonido, entonces yo creo que ha sido muy instructivo y creo que de aquí pueden salir cosas muy, muy, muy chulas y muy interesantes. Así que bueno, yo aprovecho también para darle las gracias a Alberto por esta sesión, que aunque han habido muchísimos conceptos, creo que los ha explicado magníficamente bien. Espero que hayamos podido tomar todos nota y como él dice, que está a vuestra disposición, aprovechar también y exprimirlo un poquito para todas esas cosas que puedan ser útiles para poder construir una obra ya a partir de aquí lo más interesante posible, pues hay que ponerlo todos ya de nuestra mano. Así que muchas gracias, Alberto, por esta charla. Un placer tenerte aquí como siempre. Y nada, si no tenéis ninguna cuestión más, no queréis comentar nada más, pues cerraríamos aquí la sesión. Sí, el placer es mío. Yo ya os digo, sentíos libres de considerar esto esta charla que os acabo de dar como una especie de primer paso, porque de aquí se pueden abrir mundos enteros. Si vosotros le veis algo que rascar en alguno de los conceptos que he dado, os puedo contar más cosas. O sea que hagámoslo, claro, en la medida en que vuestra vida también es complicada y no solo hacéis esto, sino que hacéis muchas otras cosas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos y nada, finalizamos aquí la grabación.